Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Aries. Vamos a ir comenzando con el trabajo. Ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Aries y el trabajo. Vamos a ver. Mi queridísimo Aries. En el trabajo, dice, estás en una situación que quieres tomar como una decisión, algo que te hayan ofrecido, Aries, que es el iniciarte al lado de unas personas, el montar algo por tu cuenta al lado de otras personas. Dice, estás intentando tomar una decisión si dejas el trabajo o no. Los caminos los tienes abiertos si decides formar parte de este proyecto, Aries. Luego ya la decisión es tuya. Aries, que no estáis trabajando. Comunicaciones con unas personas que tienes en otro lado, personas cercanas a ti que están en otro lado, dice que te llevarán a realizar un cambio con posibilidad de trabajo, Aries, que tenéis un negocio. Lo que tú tienes ahora mismo montado con esa seguridad, dice, un arreglo de un documento podría desmontar toda esta seguridad que tú tienes. Entonces, yo ahí te diría, Aries, que abras bien los ojos, que pienses muy bien lo que vas a hacer. No vaya que tú hagas algo para mejorar, evidentemente, y lejos de mejorar es que se te vaya todo al carajo. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, seguimos con tu economía. Vamos a ver, Aries y tu economía. Bueno, cambios en tu economía, Aries. Dice, viene un pago que tú no esperas. Se avecina una salida de dinero que tú no esperas. Esto es algo que da un giro inesperado. Mucho ojo con esto, Aries. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Aries que estáis solteros. Hay algo que no se pudo dar, dicen, algo que no se pudo dar, que empezó con mucha pasión, pero que había un obstáculo muy grande y que esto te generó o te está generando todavía algún tipo de decepción. Estás en un nuevo camino en tu vida, Aries. Esto no quiere decir que vayan a aparecer personas. Lo vamos a ver más adelante. Dicen que estás en un camino de renacimiento, de encontrarte a ti mismo, que esto es muy importante, muy importante. También tengo que decir, Aries, que tendrás comunicaciones de una persona del pasado, pero solo comunicaciones. Una persona del pasado se pronunciará, pero esto no quiere decir que tú vayas a tener algo con esta persona. Simplemente dicen, se va a pronunciar. Vamos a ver qué más. Aries, que estáis solteros. Bueno, vamos a ver, mi queridísimo Aries, que estáis solteritos. Hay un parón, hay un tiempo determinado de parón en cuanto a lo emocional, dicen las cartas, pero también hablan de que de cara a futuro llegará una persona más joven que tú que cambiará todo esto, e incluso hablan de cambios muy importantes en tu vida a raíz de que tú conozcas a esta persona. Pero ahora mismo estamos en ese momento de quietud, de hacer como un parón en tu vida y aprovechar este parón como
para realizar algún tipo de reflexión o algo por el estilo. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Aries, que estáis solteros. Aries, que estáis solteros. Hay una persona muy especial en tu destino, así lo dicen las cartas. Pero quieren que sepas que antes de que llegue esta persona, tú vas a tener unos encuentros. O sea, esto tiene que pasar. O una historia, vamos a decirlo así, con una persona que tiene que ver con algún lugar de tu pasado o algo por el estilo. Dicen, esta persona te obstaculizará en muchas cosas. Ahí te darás cuenta que no es la persona de tu vida. Justo después de esto es cuando llega la persona importante. Que igual algunos de vosotros habéis pasado ya por esta situación que yo te estoy comentando. ¿Vale? Si habéis pasado ya por esta situación que yo te estoy comentando, más cerca estás de que llegue esa persona importante en un futuro, ¿eh? Pero que a mí sí me dicen las cartas, Aries, que tú vas a estar en pareja con una persona de sentimientos sinceros y verdaderos, te digo que sí, ¿eh, Aries? Dice, es cuestión de tiempo, pero ahora mismo es necesario ponerte tú, alinearte, equilibrarte, ponerte bien. Dice, es necesario que Aries encuentre esta paz interior para que esto venga. Es muy necesario. Pero a mí sí me hablan de una persona y una formalidad de cara a futuro, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. No se está actuando correctamente, dicen, en la relación. Dice, uno de los dos intenta encontrar ese punto de paz, pero hay algo exterior que impide el conseguir esa paz en la pareja. Y, dice, hace que nos estemos decepcionando. Incluso puede haber más decepciones de cara a futuro inmediato con la pareja. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, que estáis casados, en convivencia y novios. Manipulación de una tercera persona. Aries, manipulación de una tercera persona. Hay algo que os alejará y provocará como una especie de parón en la relación. No te voy a hablar de separación porque no la estoy viendo. No la estoy viendo. Pero sí dicen alguien relacionado con lo laboral. Dice, impide que vosotros podáis seguir con la relación de forma plena. Eso es lo que dicen. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Todo puede dar un cambio muy brusco en la relación, incluso llegar a pensar qué somos, qué papel jugamos en esta relación. Se tendrán muchas confusiones en cuanto a los sentimientos en estas próximas semanas.
Así que hay que estar preparado para esto. Comportamientos inusuales en la pareja. Hay que estar muy pendiente a esto, Aries? Vamos a seguir. Parecía que habíamos llegado a un punto de encontrar un equilibrio en la pareja. Estaba todo fluyendo muy bien y de repente se descoloca todo. Vas a obtener respuestas si tú quieres. Lo que pasa que no estás preparado, así lo dicen las cartas. No te sientes preparado o preparada, Aries. Por eso tú no has indagado más. O no indagarás más, porque no te sentirás preparado o preparada. También te digo, no apuntan a una separación, pero sí a un momento de parón en la relación. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, con tu mensaje especial del amor. Aries y tu mensaje especial del amor. No le temas a los cambios. Deja que los cambios fluyan como vienen, porque quizás sean cambios necesarios para que te lleven a la plenitud en el amor, Aries. Ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries. Con tu salud, no te me vayas, que vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Y voy a darte otro mensaje, Aries y tu lado espiritual. Prestarle atención al tema de los huesos, de las articulaciones. Y dice, pueden cambiar las cosas en tu salud. Puedes ver cambios en tu cuerpo, en tu organismo, te sentirás muy cansado y cuando pase este momento de que ese cansancio no desaparece, dice, es el momento de hacerse pruebas y de no dejarlo. De todas maneras, como siempre te digo, Aries, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Sigue dando lo que estás dando hasta ahora, sin esperar nada a cambio, Aries. Esto es muy importante. Porque el esperar algo a cambio es condicionar la voluntad de las otras personas. Uno tiene que dar sin esperar nada. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries. Ahora sí vamos a trabajar con tu lado espiritual. Vamos a ver qué mensaje tenemos por aquí, Aries. Como bien sabéis, siempre os digo que este tipo de mensaje os lo quedéis las personas que de verdad identifiquéis a este ser querido que quiera pronunciarse. Aquí me está apareciendo una persona muy joven. Joven, aproximadamente unos, quizás unos 25, 20, de 25 a 30, no le doy más, no le pongo más años a esta persona. No sé si es que, bueno, puede ser que a esta persona le gustara bastante el deporte, o se cuidaba mucho. Se me muestra así como una persona que se cuida mucho. ¿Qué pasa en un asiento concreto? Dice, algo pasa en una silla en concreto, en un asiento, en un sillón que está en un punto en concreto. Y hace referencia a que dice, como que dice, soy yo hago llamadas de atención de esta forma. Me muestra
como siempre el mismo punto, ¿no? Yo no sé, mira, a mí, ¿tú sabes cuando rascan, cuando tú rascas el asiento así y se oye, se escucha? Y ese asiento tiene como una especie o es una manta o es o como un cojín o una manta muy colorido, de colores muy vivos, varios colores. Me da ese detalle, como que tiene esos colores, tiene un accesorio, ese asiento que tiene esos colores. Y hace referencia como que esta persona te llama la atención en ese punto. Por eso te digo, Aries, tienes que estar pendiente de esas llamadas de atención. Quizás esta persona sepa que está a tu lado. O simplemente, en estos casos, si tú has identificado a esta persona y te está sucediendo esto, Aries, en tu casa, intenta contactar con esta persona a través de los sueños porque te puede ampliar mucho más el mensaje. Mi queridísimo Aries, te voy a dar un número, el número 13 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Aries, qué decirte, como siempre, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, que nos vemos en el próximo vídeo.